es todo lo que está de aquel lado, lo que es la piel, bolsas. Eso lo trabajamos con el famoso torque. Le cambiamos las artesanías. ¿Y esa la tienes ya lista? Sí, ahí están. Ahí están los bastones. Sí. How much are they? 286. Se le puede escribir lo que guste. Oye, amigo, ¿qué diferencia es esta que tomé de allá? Que dice 120 y está en 100. Es otro poquito más chico. Ah, pero muy mínima, ¿verdad? Sí. Vamos a esperar nada más que termine el grupo. El compañero, ya que llegue la otra pareja, ya para que nos dé una explicación, una demostración más que nada, cómo se elabora el anillo. Y de ahí pasar a la galería. Pero si gustan empezar primero con la galería, adelante. Adelante para que puedan igual tener más tiempo. Gracias. Podemos empezar a poner la letra. Al final los artistas y después para finalizar. Hecho con palo de águila. Mira. Esos son plumas. Wow. Ahí de aquel lado hay valeros, hay hoyos. Es quemado, sí. Todo es quemado. 60 pesos. Y ahí vamos a empezar a bajar ahora. Es más alto. Y cuando regreso te vamos a bajar para ti. Ya tenemos igual. Es para la miel. Se mete por la miel y ya se enrollan. Esta es para las tortillas, ¿no? Ya la neta, ya va a salir. Ya vemos. ¿Mandé? ¿Cómo son los camiones? Estos Ajá. salen en 250. Veamos. Cualquiera de ellos. ¿Ya marqué? 250. Cualquiera de ellos. Sí, sí, sí. De red. Ah, pero aquí son dos. Son paquetes. ¿Verdad? Mira. Aquí son dos. Valeros. Oh, 70 será cada uno. No, el paquete. El paquete. O en este martillo. Y aquí igual. Más chiquitito. Sí, más picho. Para que acá las tortillas. El molinillo que hacemos ahorita es muy diferente al molinillo que nos platicaba mi papá. Mi papá nos decía que el molinillo original es este. Esta es la primera pieza que utilizaron para batir el chocolate de hace muchos años. De ahí fueron viendo ellos cómo para hacerlo diferente, que ellos lo trabajaron de esta manera. En la fotografía aparece mi abuelito, mis tíos y mi papá, que son las primeras generaciones que comenzaron a hacer esta forma de molinillo. Para hacer una pieza de estos lo hacían entre de 4 a 5 horas para hacer una pieza. Todo lo hacían manualmente. Esa es la herramienta que ellos ocupaban para hacer el molinillo. Cuando llegó la energía eléctrica a la comunidad, se vio la forma como para hacer lo que es el torno, y en el torno fue la primera pieza que se hizo de molinillo. Eso lo hizo un hermano mayor que tuve.
Ahorita actualmente ya lo hacemos más diferente porque lo trabajamos así de esta manera. Lo negro que tiene muchos nos preguntan que sí es pintura, pero no es pintura, se quema madera con madera. En una sola pieza le salen los anillos, todos en una sola pieza. Ahora nosotros para hacer una pieza de molinillo lo hacemos máximo en 5 minutos. Y con las herramientas que tenemos se hacen molinillos más artesanales como este, que sirve para batir el chocolate, pero muchos lo ocupan para decoración o para recuerdos, porque ya tiene más decoraciones. La madera que ocupamos para hacer el molinillo le llamamos palo de águila, que es una madera que no tiene sabor ni olor. Se pueden hacer de otros arbolitos, por ejemplo el que está aquí al lado, ese lo conocemos como encino. Quedan bonitos los molinillos. El problema es de que al meterlos al agua caliente suelta el sabor o se amarga el agua. Y esta madera no tiene ningún problema de sabores ni olores. Por ejemplo, así como sale el molinillo acabado de hacer, se puede ir al chocolate sin problema. Exactamente. Ahora voy a hacer el molinillo para ver que vean cómo es el proceso. De aquí va a salir el molinillo. Este es el antes y este es el después. Se va a poner la parte negra que se quema madera con madera. ¿Mandé? Ese tampoco se Tampoco. Y es nomás pura decoración lo que le queda. Aquí le van a salir las rueditas. El calado. Voy a hacer otro para que se vea cómo.
Pero se pasa esta pieza para hacerle los cortes. Como queda bien. Ahora el siguiente proceso es de que salga al sol para que se seque. Una vez que esté seco, se pule y ya último se le tumba la cabecita que le queda. ¿Y ese árbol dónde se encuentra? Aquí en la región, ¿Y no tiene ¿Cómo? problemas para obtener el palo? Los no, palos? por lo que es, todo esto es autorizado por nuestras autoridades comunales, Ajá. porque este árbol se da solamente en la orilla de los arroyos donde hay mucha agua. Por eso esto lo tenemos muy controlado por nuestras autoridades comunales, que aquí estamos regidos por los usos y costumbres, Claro que sí. que no podemos ir a tumbar un árbol nada más por tumbar, aunque seamos de la comunidad, sino que debe de tener el permiso para que podamos aprovechar, porque como están junto del agua, pues no podemos tumbar nada más por tumbar. ¿Y cómo puede obtener una tierra como ustedes que ya obtuvieron sus tierras acá para vivir? Veo que todas las montañas tienen sus propiedades. ¿Cómo lo pueden obtener Aquí una propiedad? aquí las propiedades solamente se dan a puros comuneros de acá de la región, Miembros de la familia. a puro comunero, ciudadano. Otras personas, por ejemplo, de la ciudad nada más, que quiera venir a vivir, no se puede, ni comprar, ni vivir, no se puede venir. Que probablemente sí se pueda venir a vivir, pero tienen que hacer se puede decir, sus trámites como debe de ser. La persona que quiera venir a vivir aquí tiene que estar 5 años bajo vigilancia de la autoridad para ver su comportamiento, su todo. Si a los 5 años se ve que su comportamiento es más o menos bien, entonces ya en una asamblea se autoriza si se puede quedar la persona o se retira. El pueblo tiene que decidir. Exactamente, el pueblo tiene En que una decidir. junta. Así es. Y si en caso de que hay muchas personas de que, por ejemplo, una muchacha de acá, viene otra persona de fuera, se casa con ella, pero igual también tiene que hacer sus trámites para que pueda estar Y también está vigilado. exactamente. La que se llegue a casar con otra persona, la llaman a con la autoridad, le dicen, mira, se va a aceptar tu esposo, pero tiene que ser vigilado 5 años. Si en esos 5 años su comportamiento es legal, es bien, puede quedar sin problema. Pero si hay veces de que las personas son muy variables y ya comienzan la borrachera en estado de ebriedad, ya comienzan a hacer cosas indebidas y ahí es donde se va acumulando su expediente. Ya a los 5 años, si no se portó bien, se tiene que retirar los dos porque se van los dos. Sí, así es, aunque sea de acá la muchacha. En parte está bien. Hay muchas reglas, pues por una parte está bien, Sí. porque así pues no se puede, no entra Sí, gente como anda quiera, con pues. temor la persona. Exactamente, Está sí. bien. Todo está, pues se puede decir que bajo control de las autoridades. Por ejemplo, nosotros así como estamos, que utilizamos esta madera, no podemos ir a tumbar un árbol nada más por tumbar. Si nos llegaran a caer tumbando un árbol, pues las multas son muy grandes, aunque seamos de la comunidad. Y ya con el permiso, pues ya es muy diferente. Pero Porque- como por ejemplo ustedes tienen licencia, ustedes participan parte de pues, esta comunidad y les dan permiso para que puedan seguir con su trabajo. Sí, Sí, ¿verdad? sí nos dan el permiso, pero le digo siempre y cuando que estemos también, pues se puede decir que bien controlados. Pacíficos. Porque si vamos a tumbar un árbol,
Llegamos a la Sierra Juárez. Ujú. Nos van a llevar a un paseo. A ver qué tal. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos van a llevar. Por este lado. Pero pues. Ah, ya. Ok, gracias. Ah, pues sí, gracias, mi. ¿20 pesos? No, pues no. Se va a pagar. Se paga los 50 pesos para el museo. La casa de Juárez. Sí. La casa de Benito Juárez, una réplica. El lugar de cemento Tepetate. Aquí vivió. Mira, aquí era la cama. ¿A poco aquí? Y aquí es el señor este. ¿A poco? Estos retratos. Benito Juárez. ¿Pueden tomar asiento, por favor? ¿Acá? Aquí nació, aquí vivió este Benito Juárez. Es lo que vamos a conocer. Entonces, tomen asiento, pueden acomodarse. ¿Aquí también? Sí. No es una camarera. Pueden sentarse o sentarse. ¿Están tomando? ¿Tienen mucho? Sí. No, ya no los pude recibir, entonces no. Muchas personas vienen como por su cuenta, algunos en club. Ok. Entonces, los trajeron al pueblo de Guelatao, se llama ese lugar. Aquí nació Benito Juárez. Entonces, lo que se conoce aquí es parte de la historia de Benito y lo primero que esperan ver las personas que nos visitan es si ya hablamos de que aquí es la casa, bueno, el pueblo de Benito y pasamos a un museo que parece ser la casa de Benito. Bueno, la pregunta que tienen cuando llegan aquí es ¿dónde está la casa de Benito Juárez? Esa es la primera pregunta. Esta no es la casa de Benito Juárez. La casa de Benito Juárez duró si acaso unos 50 o 60 años. Benito se fue del pueblo y se destruyó su casa, porque eran casas muy sencillas. Aquí en el pueblo construían sus casas con ramas de un árbol. La casa de Benito Juárez fue así. Obviamente una casa como esta, pues, muy difícil de conservar. Por esa razón se creó este pequeño museo. Otra pregunta que hacen quienes nos visitan es ¿existen fotografías de Benito Juárez? Y no existen fotografías de Benito Juárez de cuando él era niño, porque cuando él era niño no había cámaras fotográficas. Cuando era adulto sí, y existen muchas pinturas, pero muy pocas fotografías. Todo lo que conocemos de Benito son pinturas como las que están al fondo y la que está ahí atrás. Todas estas pinturas representan a Benito Juárez, pero no exactamente como él era, sino digamos que pues le pusieron un pequeño filtro a Benito Juárez, ¿no? Porque él era muy diferente. Existe una fotografía que difundió el gobierno de México. Esta fotografía fue puesta en libros y también en internet.
Una de las pocas fotografías que se conocen de Benito Juárez. Allí en la ciudad de Oaxaca está un museo que se llama la Casa Juárez. Bueno, ahí está esta fotografía. En esta fotografía él es Benito, ella es la hermana de Benito y ella es la esposa de Benito. Pero él es muy diferente al que nosotros hemos visto pues, en las pinturas. También existe una máscara mortuoria que está en ese mismo museo. Cuando Benito murió le pusieron yeso en la cara y de ese molde hicieron un busto de bronce. Entonces este busto de bronce muestra cómo era el rostro de Benito, pero pues un poco diferente a como lo hemos visto en las pinturas, en los billetes, en las estatuas. También vamos a conocer el lugar donde se encontró la casa de Benito Juárez. En ese lugar está una tumba y esa tumba tiene los restos de un hijo de Benito Juárez. Benito Juárez tuvo muchos hijos, pero de todos solo le sobrevivió un hijo hombre. Él se llamó Benito Juárez Maza y fue gobernador de aquí de Oaxaca. Fue el único hijo de Benito Juárez que quiso conocer el pueblo donde había nacido su padre. El resto de sus hijos se perdieron en la historia, algunos se casaron en el extranjero. La mayoría de las que le sobrevivieron pues fueron hijas, entonces no siguieron repitiendo su apellido. Pero su hijo hombre, él se casó y no tuvo hijos, entonces murió y se perdió por completo como el apellido. Por eso actualmente no existe ninguna persona reconocida que lleve el apellido Juárez. No hay, digamos directamente de Benito, no existe. Este hijo de Benito Juárez vino a este pueblo en el año 1912 cuando era gobernador de Oaxaca. Él se casó, pero no tuvo hijos como les mencioné, entonces murió muy poco tiempo después de venir a Guelatao, murió muy joven, a los 54 años. Entonces, pero sí fue el único hijo de Benito Juárez en venir a este pueblo. Entonces a él le gustó tanto el pueblo que dejó en sus memorias que si moría quería estar enterrado aquí en Guelatao. Entonces muere y su cuerpo es traído a este pueblo y es enterrado donde originalmente se había encontrado la casa de Benito Juárez. Entonces ahorita vamos a ir a ese lugar. De este lado está la fotografía de una estatua que vamos a visitar. Es la primera estatua de Benito Juárez en todo Oaxaca. Y en ella vamos a conocer cuál era la estatura de Benito Juárez, porque en la estatura Benito Juárez ha sido uno de los presidentes más bajos en la historia de México. En la esquina está la fotografía de una sobrina de Benito Juárez, se llamó Juana, murió hace 90 años. Murió ella y actualmente pues, no existe ningún primo o sobrino de Benito Juárez en este pueblo. Entonces, como tal, la descendencia de Benito Juárez de alguna manera pues se ha perdido por completo. Existen sus descendientes, pero se desaparecieron en la historia aquí en este pueblo. Y de sus hijos directos, pues ya no llevan su apellido. Esas fotografías fueron tomadas de una película. En esta película pues solo eran actores, pero sí cuenta la vida de Benito Juárez, entonces es lo que vamos a conocer ahorita. Benito escribió un libro y en este libro Benito cuenta pues parte de lo que fue su vida en el pueblo. Y en él menciona que su vida o su infancia fue muy difícil en este pueblo porque él perdió a sus padres cuando era pequeño, cuando tenía 3 años. Entonces murieron sus padres y él se quedó al cuidado de sus abuelos. Pero ellos eran personas muy adultas, entonces murieron cuando él tenía 5 años. Murieron los abuelos de Benito y él se quedó al cuidado de un tío que tenía aquí en el pueblo que se llama Bernardino. El tío Bernardino era un campesino, pero el tío de Benito, cuando es una de las personas más importantes en la historia de este país. Benito dejó esta casa a los 13 años porque conoció a un fraile que se llama Antonio Solanueva. Él era un encuadernador que tenía una imprenta. Entonces este fraile no solo le da un trabajo a Benito, sino también le enseña a hablar español, a leer y escribir. Y este mismo fraile encamina a Benito Juárez a entrar al seminario. Anteriormente no había escuelas públicas, el único lugar donde se educaban todos pues, era yendo al seminario. Entonces Benito a los 15 años, animado por el fraile, entra al seminario y ahí él se empieza a preparar para ser un sacerdote. Ahí aprende filosofía, teología, latín, gramática, griego. Iba a ser un sacerdote y estaba listo para hacerlo. Pero en el año 1827 en Oaxaca crearon la primera universidad que se llamaba el Instituto de Ciencias Ciertas del Estado. Entonces Benito, en lugar de ser un sacerdote, se mete a la universidad de estudiar jurisprudencia. Ahí él aprende a hablar inglés, francés y se gradúa como uno de los primeros abogados en Oaxaca. Entonces, como era de los primeros abogados en Oaxaca, pues no había competencia, entonces inmediatamente comienza a trabajar como un abogado. Pero también es nombrado regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, secretario de gobierno, diputado, juez, magistrado, fue fiscal, fue 2 veces gobernador, maestro, rector de la universidad, diputado federal, presidente de la Suprema Corte de la Nación. Y por último, Benito fue presidente de México 14 años, murió siendo presidente de México. Solo 2 oaxaqueños han sido presidentes de México. Uno fue Benito Juárez y el siguiente fue uno de sus alumnos que se llamó Porfirio Díaz. ¿Eras alumno? ¿Eras alumno? Sí, en la universidad. Benito Juárez dio clases en la Universidad de Porfirio Díaz iba a ser un abogado, pero hubo guerra, entonces en lugar de ser un abogado, pues se volvió un soldado y luego un general. Yo he sido los únicos presidentes de este estado. Benito Juárez murió y fue enterrado en la Ciudad de México, en el Panteón de San Fernando. Ahora sus restos están en el hemiciclo Juárez. Abajo está un documento donde Benito habla sobre qué es la masonería.
Es una organización filantrópica que promueve la ayuda mutua, pero también es un grupo de poder y Benito perteneció a ese grupo. Y muchas de las decisiones que tomó como gobernante pues fueron principalmente porque él tenía esa forma de pensar. Si ustedes quieren saber un poquito más al respecto, pues es importante que les saquen una fotografía para que tengan su propia opinión. Pueden sacar fotografías de lo que gusten. No sé si hay alguna pregunta que tengan de lo que hemos estado conociendo. Ahorita vamos a ir a una estatua y en esa estatua vamos a conocer algunas curiosidades de la vida de Benito. Por ejemplo, ese retrato no es como se veía Benito Juárez. Les mostré cómo era, ¿no? Les pedí que... Sí, no puede pasar, verlo más. Hay una estatua ahí que es de Brígida. ¿Ella quién fue? A Brígida García fue la mamá de Benito Juárez. Es una representación nada más porque yo les dije que Benito quedó huérfano a los 3 años, no había fotografías, entonces ni siquiera él sabía cómo era su madre. Solo es una representación simbólica de quién fue la mamá de Benito Juárez, Brígida García. Representa a una mujer zapoteca con su rebozo, con sus trenzas, con las facciones, pero no es exactamente la mamá de Benito Juárez. Entonces sí, la historia de Benito Juárez ha sido de inteligente orador. No, lo faciló. Porque dicen que no, realmente no fue él, sino fue otro porque esos son como especulaciones, aunque también se... Pues que como, por ejemplo, de la historia de Benito Juárez, no sé si habían oído que se platicaba que Benito Juárez huyó de ese pueblo porque había perdido una oveja, era maltratado por su tío. Ah, no, eso no es. Sí se platica la historia de Benito Juárez en la escuela, pero Benito Juárez nunca mencionó. Entonces, algo también podemos, así como lo que mencionaban, una especulación, también otra especulación era la estatura de Benito Juárez. Como tal, no hay una estatura exacta de Benito. Entonces, eso es sujeto a especulaciones. El hecho de si Benito Juárez murió o fue envenenado también es sujeto a especulaciones. Maximiliano era una persona que de alguna manera pensaba como Benito, pero era un invasor, así que tuvo que morir para dar una lección a los extranjeros que querían. Busto, la fotografía. Y algo que también se representa mucho de Benito Juárez son estatuas. Todas estas estatuas tienen la figura de Benito, pero habíamos dicho que no es exactamente como era, ¿verdad? Esta estatua no es exactamente como era Benito Juárez. Cuando la ven inmediatamente piensan, pues parece que de ese tamaño era Benito Juárez, pero no. Esta estatua tiene como mi estatura más o menos, no era la estatura de Benito. ¿Han ido al castillo de Chapultepec? Ven, si prestaron atención cuando fueron, o si vieron, hay una vitrina en donde está un... No, es joven, tiene 88 años, sí. A veces de la misma variedad, es una borboleta, sabinas, es mexicana. No, vino, visitó el pueblo y le gustó el pueblo, entonces dejó en su diario que se murió. Quería que su cuerpo fuera traído hacia Guadalajara y es por eso que su cuerpo se trajo a este pueblo. Él fue traído por la familia de su esposa. Sus hijos no tuvo, ¿verdad? Yo les platiqué que no tuvo y sus hermanas tampoco vinieron a este pueblo. Entonces cuando murió fue solo la esposa que trajo su cuerpo a Guadalajara. Él fue embajador de México en Francia y se casó con una mujer francesa. Por eso que van a ver un apellido extranjero ahí.
Este lugar, todo el cuadro encierra lo que fue originalmente la casa de Benito Juárez. Aquí viene el presidente de México. Si ustedes buscan en internet a alguno de los presidentes más recientes en Guelatao, bueno, pues va a aparecer su foto aquí al lado de esta estatua, que es el lugar donde vienen a dejarle una ofrenda de flores a Benito cada 21 de marzo, que se festeja su nacimiento. Atrás está un árbol ahuehuete. ¿Ya fueron al Tule? Ya. Es la misma variedad, solo que ese árbol es más joven, tiene 88 años. El árbol del Tule tiene como más de 2000 y la variedad puede llegar a vivir hasta 3000 años. Entonces en la historia de México es un árbol que ha visto bastantes cosas. ¿Alguien viene aquí a la Ciudad de México? Sí. Bueno, ahí están los restos de un árbol que se llamó el árbol de la noche triste, noche victoriosa. Bueno, los restos, pero pues fue un árbol que vio la colonización de México. Entonces en 1937, cuando vino el presidente Lázaro Cárdenas a este pueblo, sembró este árbol, pues, prometiéndole varias cosas importantes aquí a Guelatao. Por eso es un árbol muy importante en la historia de este pueblo. Es un árbol muy joven, tiene 88 años. ¿Cómo se llama el árbol? Ahuehuete, sabino o ciprés mexicano. Pero no se llama el Tule, se llama ahuehuete. Se llama así al pueblo donde está el árbol que está en la ciudad de Oaxaca. Ahora vamos a tomar un tiempo para fotografías. El lugar para fotografías acá, pues es la estatua donde creemos que la laguna nos protege. Pero para que nos pueda proteger, el pueblo tiene que hacer regalos a la laguna. Estos regalos a la laguna se hacían anteriormente por la orilla. En cualquier lugar se hacía un hoyo y ahí se entregaba una ofrenda. Esto se hacía cuando había sequías, epidemias, huracanes, terremotos, o cuando querían que se dieran sus cosechas. Donde se hacía la ofrenda, se hacía el sacrificio de alguien que viniera de la Ciudad de México, Tijuana, Chihuahua, Sonora, Mexicali. Bueno, cuando nos visitan personas de esos estados, nosotros los sacrificamos gallinas, guajolotes o gallos. Pero cuando sí, pues se tiene que febrero. Los rituales y ofrendas a la laguna se hacen actualmente. Se hacen cuando hay, pues vamos a cambiar la administración del Chorro, cuando se va a emprender algún proyecto importante, una construcción muy grande. Entonces, se hacen actualmente los rituales en forma de muchos círculos. Aquí se ponen flores, veladores, pescado, incienso, chocolate, limón. Y ahí donde está la tierra, donde se hace la llama, ahí es donde sacrificamos a las personas. Entonces, pues yo les mencioné que no vieran, pues sacrificamos solo gallinas. Y cuando hay personas que directamente llegan hasta ese círculo, son las personas que utilizamos, se ofrecen. Como a las 12, ¿no? Como a las 12. Son creencias y costumbres. En realidad, pues se ha tratado siempre de darle respeto a la laguna. Ahora, el nombre Laguna Encantada viene de que también en el pueblo, pues la laguna es el lugar donde la gente cree ver cosas extrañas, como duendes, a la Llorona. Aquí en Oaxaca se platica la leyenda de una mujer que se llama la Matlacigua. No sé si han tomaron un recorrido de mitos y leyendas de Oaxaca. No. ¿No? Bueno, esta mujer es una mujer muy bonita y se dice que esta mujer solo se les aparece a los hombres a la medianoche. Entonces se dice que lleva a los hombres por un camino muy bonito que va a la barranca, las espinas, un río, a la laguna. El mejor lugar donde esta mujer lleva a un hombre se dice que son las espinas, porque si los lleva a las espinas regresan rasguñados, descalzos, locos, pero no mueren. Pues si los lleva a la barranca, a un río, aquí a la laguna, pues van a morir. Entonces aquí se cuenta principalmente eso porque son hombres los que han muerto ahogados en la laguna. ¿Ya habían escuchado esa leyenda? Nada más de la matación, pero era para borrachos, ¿no? Ajá. Es que esta mujer se dice que no se nos aparece a todos los hombres, sino solo se les aparece a los hombres borrachos e infieles. Entonces, gracias a eso aquí en Oaxaca, esa clase de hombres no existe. No existe. Bueno, o no sé en Oaxaca, pero aquí en Guelatao, no, porque todos los hombres que son así se mueren ahogados ahí en la laguna. Entonces, bueno, pues afortunadamente, gracias a Dios. Sigo vivo, dice. Ya para terminar, la laguna por sedimentos, algas y lama tiene diferentes colores. En el pueblo no lo sabían anteriormente. Entonces pensaban que cuando la laguna cambiaba de color, predecía cosas que iban a pasar en el pueblo. Entonces pensaban que cuando la laguna estaba amarilla iba a enfermar la gente, cuando estaba café iba a haber problemas en el pueblo, y cuando estaba negra iba a morir la gente constantemente. Cuando coinciden los colores de la laguna con lo que pasa en el pueblo, la gente se asusta y piensan que de verdad la laguna pues está prediciendo lo que va a pasar. Les hablé de los deseos. Bueno, ¿por qué se piensa que la laguna es un lugar especial? También les platiqué que el pueblo le hace rituales y ofrendas, ¿verdad? Pidiéndole cuidado. Pero también hay una historia que relaciona a Benito Juárez con la laguna. Y en esta historia se piensa que Benito Juárez le pidió un deseo a la laguna para llegar a ser presidente de México. Solo que la condición de ese deseo pues era que nunca regresara aquí a Guelatao, porque nunca regresó ni como gobernador ni como presidente. Es una historia que vamos a conocer. Benito cuidaba ovejas, entonces él no platicó esta historia, pero es como una leyenda que se platica en el pueblo. Se dice que él cuidaba sus ovejas y en alguna ocasión pues vino muy tarde a la laguna a cuidar a sus ovejas, las trajo a tomar agua, pero él se distrajo porque se puso a hacer una flauta con el carrizo que había a la orilla de la laguna. Los niños anteriormente hacían flautas del carrizo que había aquí,
Entonces se pone a hacer su flauta y cuando termina de hacer su flauta intenta nuevamente reunir a sus ovejas, pero se da cuenta que le falta una, entonces él se asusta y tiene mucho miedo de volver a su terreno porque pensaba que su tío lo iba a golpear. Entonces por miedo a volver a casa él se queda a dormir aquí a la orilla de la laguna y donde duerme se desplaza. No, o sea, un poquito nada más. Por aquí, por favor. ¿Qué tal? Mire. Bienvenida. Pásale, por favor. Pásale, buenas tardes. Buenos días. Pásale, por favor. Gracias. Puede tomar asiento, por favor. Sí. Puede tomar asiento. Adelante, por favor, ya les explicamos, ¿eh? Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Es copal, ¿no? Pareciera. Ay, qué empacho y susto, limpia. Pues les doy la bienvenida aquí a Medicina Tradicional Los Encinos. Es un gusto, es un placer que ustedes estén por aquí. Vamos, corre, corre. Y les voy a platicar qué es lo que hacemos aquí, los servicios, los tiempos, los costos, todo lo que ustedes necesitan saber. Aquí hacemos lo que son las limpias de energía ancestral zapoteca. Son con un ramito de plantas. Ese ramito de plantas es pasado por todo el cuerpo. La finalidad de ese ramito de plantas es quitar la mala vibra, la mala energía que nuestro cuerpo tiene. A través de las ramiaditas que nosotros vayamos dando, vamos a ir limpiando. Lleva chamizos, chapulisles, romeros, lavanda, albahaca, plantitas de olor que nosotros le llamamos. Y también va acompañada de lociones y la barrida también con un huevito. Este huevito absorbe la energía. Lo vamos a abrir en un vasito con agua. Vamos a poder saber si es físico, si es emocional, qué situación estén pasando ustedes en este momento. También hacemos lo que es la soplada con aguardiente. Nosotros como zapotecos tenemos la creencia que cuando alguien se asusta, alguien se preocupa, su alma quedó ahí. Hacemos lo que es la soplada con aguardiente. También vamos a estar haciendo un incienso aromático que les va a ayudar a su alrededor. Eso es con la finalidad también de limpiar nuestro exterior. Todos esos pasos llevan lo que es la limpia energía, es conectarnos con la naturaleza, es limpiarnos de cargas energéticas que nosotros ya no necesitamos y que debemos limpiar de vez en cuando, porque todos somos energía y vamos a diferentes lugares donde han pasado un sinfín de cosas desde antes, desde nuestros ancestros, y todavía nosotros vamos adquiriendo también tanto tristezas, dolores y preocupaciones. Así que vamos nosotros a estar haciendo esa limpia energía y vamos a poder quitar varias cuestiones que vengamos cargando a través de esa limpia. Vamos a intencionar también nuestros sueños, nuestros logros, nuestras metas de este 2025 en la salud o en la armonía. Eso se hace a través de esta limpia energía que tiene duración de 10 a 15 minutos, tiene un costo de 300 pesos, es individual, es personalizado, cada uno va a salir de manera diferente. También hacemos lo que es el masaje. El masaje es descontracturante, desestresante. Desde la punta de los dedos de los pies vamos a dar un masajito. Es una sobada tradicional, como se curaban nuestros ancestros. Vamos a sacar de nosotros lo que nosotros ya no necesitamos a través de este masaje. En el caso de las damas vamos a hacer el acomodo de matriz, de vejiga. En el caso de los caballeros, la alineación de la columna. Es una sobada como se hacía antes y vamos a poder nosotros estar entrando también en interacción con nosotros mismos al momento que vayamos sintiendo cómo viene nuestro cuerpo. A veces nos sentimos en dolor hasta que lo vamos palpando y lo vamos a estar quitando. Todo el cuerpo es masajeado, tiene duración de 45 minutos a 1 hora, es un masaje bastante completo, tiene un costo de 500 pesos. O si alguien de igual manera solo quiere hacer espalda o piernas, es medio masaje, tiene duración 25 minutos a media hora, tiene un costo de 300 si alguien quiere hacer masaje completo. Pero pues lo recomendable es el completo porque hay partes en los pies que nos va a estar calmando el cuello, nos va a estar calmando la espalda al momento que estamos usando el masaje. Y pues ya la espaldita, que es lo básico, ¿no? Es donde trabajamos un poco más. Eso es mediante este masajito
relajante, está sobada tradicional. Y también hacemos los baños de temazcal. Los baños de temazcal, que no corre, es entrar a la madre tierra, sacar las toxinas, los metales pesados, es sacar lo que nuestro cuerpo ya no necesita a través de la piel. Vamos a tener nuestro ramo de plantas, vamos a estar sudando mucho. También vamos a dar al final un té que es para hidratar, para desinflamar y para acabar de depurar lo que el cuerpo necesita desechar. Y las piedras que son llamadas las abuelitas, tema que es casa, Cali que es vapor, es una casa de vapor donde vamos a sacar toxinas, metales pesados, de tanto dolores físicos como dolores emocionales. Vamos a sanar a través de este baño de temazcal y al final hacemos una reflexión y yo les estaría diciendo qué es lo que es su temazcal. Eso es lo que... Tienes flojo esto, ¿no? ¿Dónde? Ok, miren, les comento. Aquí es 200 pesos por persona, pagan directamente. Yo sí les pediría que pasáramos al mismo tiempo todos, ¿de acuerdo? De aquí, pues, una vez que salgamos, la idea es comer en el camino, ¿no? Porque también va a ser un poco tarde. Quieren que vean la posibilidad de que nos esperen en el restaurante en el que almorzamos en la mañana. ¿Les agradaría otra vez ahí o ya no? Pregunto, si no, para que ya... Otro ya. lado. Sí, a ver variedad. Ok, bueno, o sea, ahora sí sería la opción esa para que yo pueda asegurarla, pero si no encontramos, no habrá problema entonces, ¿va? Ok, bueno, son las 3:30, como habíamos dicho. 4:10 nos veríamos acá, 40 minutos, ¿vale? Pero 4:10 aquí. Va, ok, adelante. No hay internet, o sea. Algo. Poca señal. ¿Está nerviosa, ma? No. ¿No? Sí habrá venido, ¿no? Sí. ¿No se le ha bajado la presión? No. ¿No se le ha alterado? Sanitarios. Vamos a entrar juntos. Este es el famoso, ¿no? Ya. Este es para la gente que no ha subido el avión. Buenas tardes. ¿Sabes? A ver, Ama, díganos. Mira. ¿Se va a subir allá? No, ¿No? no, yo no. Mira, Esos son ahí están los las escaleras, mira. Para si quieren ir allá. Esos son los 100 pesos. No sé, yo me imagino. Mira, está colgante la escalera para ir allá.
Ay, no, eso sí no. Yo digo, nomás ahí están gritando. Yo me voy a subir. Regálame una firmita en la parte de abajo del ticket, Fidel. Pura firma nada más y ya te entrego tu ticket con el que vas a ingresar de este lado. Listo, muchas gracias. Bienvenido de este lado, por favor. ¿Aquí? Sí, gracias. ¿Es de para uno? ¿Cuánto tiempo tengo? Es el tiempo que usted gusta estar de aquí a las 7 de la tarde. ¿Qué hago? ¿Me quito los zapatos? Si gusta quitarse una vez. Sale, vale. Pues primero que nada, buenas tardes. Bienvenido a lo que es el Cerro de Cochinito. Ahorita su recorrido va a iniciar del lado derecho, avanzando en una sola dirección para culminarlo del lado izquierdo. Todo el recorrido se va a realizar en calcetines o pies descalzos. Una vez dentro de la plataforma, por su seguridad, está prohibido lo que es correr, brincar o hacer movimientos demasiado bruscos. En caso de que guste pasar por lo que usted considere pertenencias de valor o cosas que se le puedan llegar a caer, se le recomienda dejarlos sobre su asiento, ya que en caso de que se nos llegaran a caer, por la altitud contaría como pérdida total y la empresa no sería responsable de ello. Pero si no tenemos alguna duda y cuando esté listo, me va a apoyar dejando su calzado debajo de su asiento y podría comenzar del lado derecho, ¿vale? Sí.
Sí.